Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ateneo bibliográfico de la Residencia Informática en Salud. En este caso, este es el Ateneo número 507 sobre terminologías en enfermería. Los Ateneos bibliográficos son espacios de formación de la Residencia Informática en Salud. La siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de Informática en Salud. Este es el Ateneo número 507, hoy es 21 de mayo. Mi nombre es Juan Marcos Descalzo, soy licenciado en enfermería y soy residente de primer año de Informática en Salud en el hospital. En este Ateneo de terminología de enfermería vamos primero a poner en común algunas definiciones, sobre todo definiciones dentro del ámbito de la enfermería. Vamos a revisar las terminologías, los distintos tipos de terminologías de enfermería que hay hoy en día aceptadas. Vamos a hacer una revisión por 4 artículos. El primero, un mapeo del lenguaje natural hacia terminología de enfermería, de registros de enfermería. Luego vamos a ver un trabajo sobre cobertura SNOMED-CT con terminologías propias de la enfermería. Después vamos a ver una revisión bibliográfica al respecto del uso secundario de la información. Y después, por último, vamos a ver la descripción de pacientes de la unidad de terapia intensiva usando el set NANDA de terminología. Y por último, vamos a hacer un breve recorrido por la situación actual del hospital italiano en este ámbito. Bueno, para empezar con algunas definiciones que quizá no sean comunes para todos, en especial para los que no son enfermeros o no han trabajado dentro del ámbito de la enfermería. Siempre escuchamos y vamos a hablar mucho en el Ateneo de hoy de lo que son diagnósticos de enfermería. Diagnóstico es un término que para nosotros es cotidiano, pero que quizá lo podemos confundir con el diagnóstico médico. Y el diagnóstico de enfermería es similar de alguna manera, pero también tiene sus características propias y es diferente. Esta definición de la NANDA, que dice que el diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre las experiencias y respuestas de un individuo, familia o comunidad a un problema de salud real o potencial. Provee la base para la planificación de las intervenciones de enfermería y evaluación de resultados. Me gusta esta definición que primero lo contextualiza dentro del marco del proceso de atención de enfermería. Es vital pensar los diagnósticos en este sentido y vamos a ir viendo en todos los trabajos cómo su relación con las intervenciones que se realizan con los pacientes, con los resultados clínicos que vemos con los pacientes, están todos integrados dentro del proceso de atención de enfermería, lo que nosotros conocemos como PAE. Y también que no se amplía la definición no solamente siendo algo propio del individuo, sino que también existe el diagnóstico familiar y el diagnóstico comunitario dentro de los diagnósticos de enfermería, que pueden ser reales o potenciales o de riesgo, le solemos decir también. Vamos a ver ejemplos seguramente en los trabajos que vamos a ver. El diagnóstico médico, por otro lado, es el resultado de un proceso de juicio clínico con los objetivos de identificar o descartar una enfermedad, explicar hallazgos y sus posibles causas en el paciente, predecir el curso de la enfermedad y modificar dicho curso. En este sentido podemos pensar en un ejemplo. Si pensamos en el diagnóstico médico EPOC, podemos pensar que el diagnóstico de enfermería no va a ser EPOC, no va a ser esa descripción, esa identificación de la enfermedad. Un paciente con EPOC, uno se puede imaginar que tenga los diagnósticos intolerancia a la actividad, ansiedad, volumen de fluido deficiente, patrón de sueño alterado, intercambio de gases alterado, ¿sí? Es decir, vivencias del paciente, respuestas fisiológicas del paciente hacia la patología, ¿sí? Pero no la identificación de la patología en sí. Y que eso después motiven intervenciones de parte de enfermería. Y las intervenciones se definen como cualquier tratamiento basado en el criterio conocimiento clínico que realice un profesional de enfermería para mejorar los resultados del paciente, ¿sí? Para mejorar estos outcomes clínicos. Pueden incluir tanto la esfera fisiológica como la psicosocial, utilizarse en individuos o en comunidades enteras, como la definición de diagnósticos que vimos anteriormente, ampliando, no solamente quedándonos con la posibilidad del individuo solo, sino también con el área familiar o comunitaria.
Yo acá pongo dos trabajos puntualmente que yo elegí para obtener estas definiciones. Sí, sabemos que hay muchas definiciones más, pero me parece que dan una buena base y una buena representación de estos términos que vamos a repetir mucho en el Ateneo, que quizá no son reconocidos fácilmente por todos. Las terminologías de enfermería, yo elegí trabajar sobre las reconocidas por la American Nursing Association, ¿sí? Por la ANA. Y en este caso lo dividen en tres terminologías de referencia, como es SNOMED, como es LOINC, set mínimos de datos, y después el cuerpo principalmente, las distintas terminologías de interfase, le llama. En este caso nombra a CCC, nombra a ICNP, que es la International Classification for Nursing Practice, que es la clasificación internacional de la práctica de enfermería, en CIPE en español. Yo como todos estos trabajos se publicaron en el idioma inglés, van a ver que muchas de las siglas que termino utilizando en el Ateneo se refieren al nombre en inglés de las terminologías, pero si no lo conocen como ICNP, lo van a conocer como CIPE. NAND International, ¿sí? NANDAI. Tenemos el Omaha System, creado en Nebraska, en Estados Unidos. Después tenemos PNDS y ABC, que son menos utilizados. También no vamos a ver casos de estas terminologías en el Ateneo de hoy. Poco para contextualizar cómo vamos desde el lenguaje natural, que es por definición no controlado, que surge de un ámbito determinado del conocimiento y que es como nos expresamos día a día, hasta avanzar utilizando vocabularios de interfase, ¿sí? Que son los que utilizamos para registro, vocabularios de referencia, como puede ser SNOMED, que se utilizan para registrar de manera estructurada la práctica clínica, hasta llegar a los vocabularios de salida. ¿Para qué usamos el porqué, el para qué de las terminologías en la enfermería? Primero, para producir información consistente sobre enfermería que se pueda compartir, comparar y unir entre diferentes organizaciones, ¿sí? Hacer crecer cada vez más el volumen de datos de enfermería con los que se puede trabajar, con los que se puede comparar. Documentar el trabajo real de enfermería y evaluar el cuidado de los pacientes, visibilizando a los profesionales de enfermería en su trabajo. La visibilización de enfermería es un eje principal, que lo vamos a nombrar varias veces, y es un eje principal, yo creo, como enfermero, que lo vemos siempre desde nuestra formación, y parte de una buena documentación, una documentación estructurada y que tenga el valor agregado de una terminología, visibiliza muchísimo el trabajo junto al paciente de enfermería, que es un área muy importante de la atención clínica. Medir el impacto del cuidado enfermero en outcomes clínicos, ¿sí? Tener la terminología estructurada nos permite generar relaciones con los resultados del paciente. Vamos a ver un artículo que se centra en esta línea también. Extracción de datos de registros electrónicos. Nosotros acá en el Hospital Italiano sabemos que tenemos historia clínica electrónica. Cuando ingresamos texto libre, texto sin estructurar, texto no ligado a terminologías dentro de la historia, es difícil sacar información, es difícil sacar datos que después podamos usar para inteligencia de negocios, para mejorar la atención clínica, para dar soporte a la toma de decisiones. Esta terminología nos da la posibilidad de extracción de datos de registro. El registro electrónico es el medio adecuado, sine qua non seguramente para este tipo de trabajos. Nos va a permitir generar herramientas de soporte a la toma de decisiones. Y por último va a ser crucial para el desarrollo de la ciencia enfermera, que es todo lo que significa generar y construir y hacer crecer el conocimiento de la ciencia y arte que es la enfermería. Bueno, vamos a empezar entonces con el análisis de los artículos. Bueno, el primer trabajo es un mapeo cruzado de términos de enfermería registrados en hospitales italianos hacia la terminología estandarizada del set NNN, el set de NANDA. Este trabajo se hizo en el Centro Sur de Italia, se publicó en The International Journal of Nursing Knowledge, se publicó este año, 2020, y su objetivo principal fue evaluar si los diagnósticos, intervenciones y resultados, como fueron registrados por enfermeros en hospitales italianos, fueron semánticamente equivalentes a la terminología NANDA-NITINOC. Se realizó una selección por conveniencia de 5 hospitales, 2 generales y 3 escuelas, todos ubicados en el centro y sur de Italia, y en total se seleccionaron al azar 250 registros escritos distribuidos en todas estas unidades sanitarias.
Se excluyeron registros de internaciones con duraciones menores a 3 días y se excluyeron registros sin diagnósticos. Se analizaron entonces finalmente 137 registros. El trabajo que se hizo fue un mapeo cruzado entre este lenguaje natural que estaba registrado por los enfermeros a la terminología. Este es el método preferido para examinar la congruencia entre un lenguaje estructurado y términos no estandarizados. Ellos generaron 3 categorías distintas: acierto completo, acierto conceptual y sin acierto. El acierto completo, el primero, el ideal, es cuando el término se encontraba textual en la terminología o en su definición. Por ejemplo, constipación sería un caso de estos términos. Acierto conceptual es cuando el término se expresaba como una característica definitoria dentro de la terminología. Creo que se entiende mejor con un ejemplo, viendo que distensión vesical, el registro que habían hecho los enfermeros, se reconoce o se encuentra en retención urinaria en lo que es la terminología lambda. No hay un match textual, pero sí conceptualmente está representado. Y por último, sin acierto, cuando no había ningún tipo de mapeo posible, por ejemplo, indisposición general, fue registrado por los enfermeros en las historias clínicas, pero no tenemos su contraparte en nada. En total se reportaron un total de 300 diagnósticos, ¿sí? Con un promedio de 2,2 por registro. Recordemos 137, si mal no recuerdo, de registros que se analizaron. 268 de estos 300, el 89%, se pudieron mapear a lo que es NAND internacional. La gran mayoría, el 60% casi, con acierto completo, y completando con el 29,6% aciertos conceptuales. Es decir, esta capacidad de mapeo fue muy importante. Ahora, en cuanto a las intervenciones de enfermería, solamente 76 intervenciones de enfermería relacionadas con diagnósticos se encontraron, ¿sí? Hablamos siempre relacionados con diagnósticos, que no estén sueltas. Recordamos que todo esto, lo que es los diagnósticos, las intervenciones, los outcomes, trabajan interrelacionados dentro de lo que es el proceso de atención de enfermería. Este trabajo encuentra intervenciones relacionadas a diagnósticos. Lo mismo con los resultados, con los outcomes. Después van a ser relacionados a diagnósticos. Estuvieron presentes las intervenciones en 51 registros, casi un poco más de un tercio. Y estas fueron posibles de mapear a NIC en un 85%. ¿Sí? El mapeo de las que estaban presentes, aunque no eran muchas, era bueno. Por último, 35 resultados o outcomes relacionados con diagnósticos fueron registrados por enfermería, entre 0 y 2 por diagnóstico. Entre 0 y 2 por diagnóstico nos hace pensar que no se usan mucho por enfermería, sinceramente. ¿Será que enfermería no mide los resultados clínicos? Lo más probable es que no sea eso. Pero habría que ver cómo es que se estructura ese registro o está representado esa parte del proceso de enfermería que realiza, porque no estaría representado relacionado con los diagnósticos dentro de la historia clínica. Estaba presente solamente en menos de un cuarto de los registros y todos menos uno se pudieron mapear en OC. ¿Sí? En cuanto al mapeo de los términos que sí estaban presentes, fue muy bueno. Acá yo les quiero compartir las más comunes de lo que son diagnósticos e intervenciones. Podemos ver dolor agudo, náusea, ansiedad, hipertermia, confusión aguda, siendo los diagnósticos que aparecen con más frecuencia. Y para las intervenciones, monitoreo de signos vitales, que es el querido control de signos vitales para nosotros, o tratamiento de la fiebre, algo que uno se imagina común en lo que es el proceso de internación. Es verdad que no comparto la tabla de los NOC, porque al ser el N tan chico, no me pareció que tenga tanta importancia como por ejemplo los diagnósticos, donde tenemos una cantidad importante y podemos sacar alguna conclusión mejor. Solo 51 diagnósticos, el 19%, se vincularon a intervenciones NIC. Y solo 32 se vincularon a resultados NOC. Muy baja la tasa de vinculación entre una cosa y la otra. Hipertermia, constipación e hipotermia fueron los diagnósticos más vinculados a resultados. ¿Sí? Es decir, donde después la completitud, la evaluación de las intervenciones que se hizo sobre resultados clínicos se midieron y se registraron como tales en la historia clínica. Como conclusiones podemos decir que la mayor parte de los diagnósticos e intervenciones hubo un acierto completo en NANDA.
por lo que podemos pensar en un principio que Nanda, como lenguaje estructurado, tiene una buena representación del registro y seguramente ante una posible intervención dentro de estos hospitales podría ser una buena alternativa, una buena solución. Los resultados, como comentaba, fueron los menos registrados por enfermería. Y habría que preguntarse acá si está bien representada esta fase del trabajo en el proceso que están haciendo los enfermeros. El siguiente trabajo es una examinación de cobertura del lenguaje SNOMED-CT utilizando el Nursing Problem List Subset, que ahora vamos a ver bien un poquito qué es. Este es un trabajo que se publicó en JAMIA Open en el año 2019, en que tuvo como principal objetivo describir la cobertura del subset NPLS en terminologías de enfermería reconocidas por la ANA, ¿sí? Que eran las terminologías que comentamos al principio. ¿Qué es NPLS, el Nursing Problem List Subset? Bueno, primero está codificado con lo que es SNOMED-CT como terminología de referencia. Está disponible desde 2011 en el sitio Unified Medical Language System, UMLS, como le vamos a comentar. Y para este trabajo se tomó la versión publicada hasta el 24 de junio de 2019. NPLS se desarrolla para facilitar el uso de SNOMED-CT como terminología de referencia para lo que es problemas de enfermería. SNOMED-CT es una terminología de amplio uso, de gran cantidad de términos, pero que no tiene un tag, una capacidad de decir, bueno, quiero todos los diagnósticos, quiero todos los problemas, quiero todos los términos relacionados con enfermería. Este subset, que es creado y mantenido manualmente, trata de agrupar estos términos de SNOMED que hacen referencia a lo que son problemas de enfermería. El NPLS contiene elementos reconocidos en NANDA, en CCC, en Omaha y en ICNP. No se encuentran acá términos NIC y NOC, porque los NIC y NOC son intervenciones y outcomes, no son problemas. Por eso no están incorporados al NPLS. A la hora de mapear una terminología con SNOMED, podemos tomar dos caminos. Podemos utilizar UMLS como intermediario o podemos tener un mapeo directo de cada una con SNOMED-CT. Las primeras versiones de UMLS no eran muy buenas en la referencia de los términos de enfermería, pero se ha trabajado mucho y últimamente ha mejorado mucho la efectividad en representar estos términos. La ventaja de machar con UMLS es que primero entre terminologías entre sí, si todos estamos trabajando hacia UMLS, después también entre ellas hay un mapeo. Y UMLS también lo que tiene no solamente va hacia un término específico, sino también relaciona con sinónimos, relaciona con hijos, relaciona con hermanos. Por lo cual es una herramienta muy útil como intermediario entre terminologías y SNOMED. Las terminologías mapeadas contra NPLS y entre sí en este trabajo fueron NANDAI, ICNP, CCC y Omaha. Acá tienen las versiones de cada una al momento de la publicación, al momento de realizar el trabajo. Lo que hicieron fue, trajeron los conceptos UMLS indexados por su CUI, su Concept Unique Identifier, que es un ID, representados en las terminologías y el NPLS. Estos son más de 1000 conceptos. La cobertura de una terminología en NPLS se define como el porcentaje de conceptos únicos representados en la terminología que también se pueden encontrar en NPLS. Se realizó el mismo proceso entre cada terminología. Todos los conceptos, los problemas que están en cada una de las terminologías y en NPLS van a estar en UMLS. Entonces acá, para mí lo más valioso de este trabajo es esta la tabla 3 que publican ellos. Es una tabla para mirar con mucho detenimiento, para pensar más. Yo las conclusiones que quería traer y un poquito cómo se lee es, acá tenemos las 5 terminologías que estamos usando, las 4 y el NPLS. El N es la cantidad de términos, de conceptos que tiene cada una representados en un MLS. Y después tenemos el porcentaje. Por ejemplo, en ANDA se encontraba el 59% representado en NPLS. CCC fue la que más se representó en NPLS, el 90% de los términos.
mientras que Omaha del otro lado, solamente el 32% de sus términos tenían una referencia en NPLS. Esto quiere decir, por ejemplo, en el ejemplo de Nanda, 244 tienen un QI, un código único de identificación. El 41% de ellos no tenía un código SNOMED asociado. Por eso no estaba en NPLS, que recordemos está codificado con SNOMED. Como conclusión rápida podemos ver que Omaha tiene poca correlación o macheo con otras terminologías o con NPLS. Y también podemos ver que es variable. Desde una gran correlación desde CCC, el 90%, hasta, bueno, como habíamos dicho, Omaha en el piso con 32. Nanda, que es quizá lo que nos más interesa a nosotros por el uso cotidiano que le damos, estamos hablando de casi un 60%. Lo interesante también es ver la distribución que tenían estos QIs, estos términos únicos, en cuántas terminologías estaba representado cada uno. El 62%, 909, estaba representado en uno solo, que era el grupo mayoritario. Después, casi 25% estaban presentes en dos. Pero, por ejemplo, llegamos solamente a 3 términos, el 0,2%, que estaban presentes en las 5 terminologías. ¿Sí? Es decir, que podían ser intercambiables entre las 5. Como conclusiones podemos hablar que la cobertura entre terminologías es baja, aunque representan la misma información. Están todos hablando de lo mismo, problemas de enfermería, de la práctica de enfermería. Entonces es probable que no es que estén representando cosas diferentes, entonces no encontremos buena cobertura entre sí, sino que estén eligiendo maneras diferentes de representar lo mismo. La expansión a sinónimos y términos similares sería un gran primer paso para mejorar esta cobertura. Empieza a haber cada vez más complejidad técnica en hacer eso también. También mejorar o ampliar las diferencias de granularidad que tienen distintas terminologías, donde quizá ante el mismo diagnóstico, ante el mismo problema, una terminología elige una granularidad mayor que otras. Y entonces hace difícil el mapeo entre sí sin perder información. Bueno, el próximo trabajo se trata del uso secundario de información de enfermería para el avance de la ciencia de enfermería y la práctica. ¿Sí? Es una revisión sistemática publicada en JAMIA en el año 2019. Este es un equipo estadounidense del estado de Florida. Tenía como principal objetivo la revisión sistemática de estudios sobre análisis secundario de información codificada con terminologías de enfermería, obtenidos desde historias clínicas electrónicas. ¿Sí? La importancia del registro electrónico como fuente de información. Se utilizó, tienen en el trabajo, para el que le interese, está publicada la estrategia de búsqueda y tienen publicados sus protocolos. Y ellos hicieron la búsqueda en lo que es PubMed, CINAHL y Google Scholar. Todos trabajos en idioma inglés. No tenemos la definición bien de la localización física de los estudios que hicieron, pero sí que son de habla inglesa. Finalmente se incluyeron 45 estudios en la revisión que incluían 5 terminologías. El 58%, 26 de esos estudios, hablaban del set NNN, Nanda Nikinok. El 31% Omaha, el 9% ICNP. Y el último, hacía una comparación entre lo que es Nanda y ICNP. Ningún estudio encontró información codificada con CCC o PNDS. Las temáticas principales de los estudios que pudieron analizar fueron 3. La factibilidad y estandarización de la información en enfermería en 9 papers, caracterización del cuidado de enfermería 16 y la mayor cantidad de impacto en el cuidado de la enfermería del uso secundario de las terminologías. Yo elegí tomar algunas conclusiones generales de los distintos trabajos y la discusión que hacía esta revisión. Podemos decir que las terminologías se estructuran los planes de cuidado de manera similar entre las distintas historias clínicas, lo cual es algo positivo, es decir, estamos siguiendo la misma lógica, estamos siguiendo el mismo proceso, estamos siguiendo la misma estructura mental a la hora de hacer el registro. Su uso posibilita el análisis de información de múltiples instituciones de distintos niveles de atención. Ellos encontraron un trabajo, si mal no recuerdo, que vinculaba 105 instituciones y también entre distintos niveles de atención, por ejemplo, entre hospitales
y centros de primer nivel. También ellos encontraron que en los últimos años el foco de los estudios cambió desde el desarrollo de terminologías hacia el análisis de datos para comprender el mejor resultado del paciente. ¿Sí? Hablamos de cómo ha madurado de alguna manera desde primero empezar a ver cómo hacíamos el registro, cómo se registraban las cosas, ahora poder hacer el análisis de esa información codificada con esos registros. Dos estudios compararon la documentación en texto libre con la carga estructurada, reportando que esta última reduce errores y duplicaciones de la información. ¿Sí? Una ventaja muy importante y reconocida de lo que es carga estructurada. El procesamiento del lenguaje natural tiene el potencial de aumentar la información estandarizada mediante el análisis de texto libre de historia clínica electrónica. Hay muchos avances en lo que es lenguaje natural. Acá en el Hospital Italiano realizamos trabajos en relación a eso. Son claras las ventajas. Es muchísima todavía, a pesar de los esfuerzos de cada vez estandarizar más la información y la carga de datos, es muchísima la información clínica que se encuentra incluso en registros electrónicos de manera de texto libre. Convertir ese texto libre en información estructurada va a hacer que aumente muchísimo la cantidad de información disponible para el análisis de datos, para la inteligencia de negocios, para el soporte a la toma de decisiones. En el caso de enfermería, mucho más, que venimos un poquito seguramente rezagados en cuanto a lo que son implementaciones de carga estructurada y terminologías dentro de nuestros registros. Se observó un avance hacia métodos estadísticos más sofisticados para análisis de información codificada, principalmente para medir el impacto en el cuidado de enfermería, este importante interés que tienen los enfermeros por conocer el impacto de su trabajo, por conocer y por visibilizarlo cada vez más, demostrar que el trabajo de enfermería es efectivo y mejora la calidad de cuidado de los pacientes. Y habla también un poco de la madurez que han tenido el avance de estos trabajos utilizando métodos estadísticos más sofisticados. Un ejemplo que encontré en esta revisión que me pareció valioso fue, por ejemplo, un trabajo de Mons et al. Que se hizo en los Estados Unidos y demostró cómo intervenciones específicas de enfermería en visitas domiciliarias se asociaron con una reducción de riesgo para mujeres embarazadas y sus familias que eran pobres, que tienen condiciones de vulnerabilidad social. Un registro o una actividad que muchas veces seguramente es una actividad invisible, y gracias a este trabajo, gracias a un análisis en términos estructurados, se pudo visibilizar más y se puede también fortalecer, brindar recursos, mejorarlo para que seguramente tenga más alcance. Y por último, que la información codificada en terminologías de enfermería es una base viable para la construcción sistemática de conocimiento para demostrar las contribuciones de enfermería a la atención sanitaria. Y volvemos con el eje de la visibilización que tanto nos preocupa a los enfermeros, y que las terminologías son una gran herramienta para seguir generando muchísima información de muy buena calidad y seguir mostrando los resultados del trabajo de todos los profesionales. Bueno, por último, el último trabajo que vamos a ver hoy se trata de diagnósticos, outcomes e intervenciones de enfermería para medir la complejidad de los pacientes y el cuidado de enfermería, los requerimientos de cuidado de enfermería en unidades de terapia intensiva. Este trabajo se publicó en el 2016 en el Journal of Advanced Nursing. Particularmente es un trabajo que me llamó muchísimo la atención por sus resultados y por el uso que dieron a los diagnósticos en los distintos términos de enfermería, y su principal objetivo fue describir los diagnósticos, resultados e intervenciones en pacientes internados en UTI para medir su posible relación con indicadores clásicos como el tiempo de internación y mortalidad. Este fue un estudio prospectivo de corte observacional en el Hospital de Trieste, esto es el noreste de Italia. Este hospital es una institución acreditada por Joint Commission International, igual que nosotros, igual que el Hospital Italiano, que cuenta con 866 camas divididas en 2 sedes. Se llevó a cabo en 2 unidades de terapia intensiva, la UTI A de 4 camas, 200 pacientes al año, y la UTI B de 13 camas, 800 pacientes al año. La UTI B más grande, el triple de camas, prácticamente el cuádruple de pacientes al año. Los tipos de pacientes no eran exactamente, son todos pacientes de terapia intensiva, pero los tipos de patología podían llegar a ser diferentes entre una y la otra. Este trabajo, la línea principal que yo voy a mostrar tiene que ver con resultados más generales, pero tuvieron como una línea secundaria de comparación entre las dos UTIs
y de medir esa diferencia de complejidad entre las dos y diferencias de pacientes entre las dos, que la verdad es muy interesante y recomiendo para los interesados que quieran buscar ese trabajo poder también conocer un poco de esa parte de la investigación que hicieron. El proceso de atención de enfermería del PAE se registró utilizando el SET-NNN de NANDA en la historia clínica electrónica. 71 diagnósticos de enfermería, 37,2% de los 261 disponibles para estos enfermeros se utilizaron al menos una vez. 2/3 prácticamente fueron diagnósticos reales y el tercio restante diagnósticos de riesgo. Se utilizaron 1938 veces, 19,4 diagnósticos por paciente. Esta es la presentación, la primera columna habla de los 100, creo que no lo comenté, es una muestra de 100 pacientes que se utilizó, fue una muestra de conveniencia, y divididos en la UTI A y la UTI B. Acá yo lo que marqué es en color verde todo lo que son diagnósticos reales. Podemos ver cómo déficit de autocuidado de baño y higiene es el primer diagnóstico en las dos terapias y fue el diagnóstico más común. Y esto seguramente presentándose en el 100% de los pacientes. Tiene que ver con la complejidad de la unidad. Esto es una unidad de terapia intensiva. Sería distinto el resultado si lo hacemos en un piso. Y después hay muchos diagnósticos que se repiten bastante entre las dos unidades, como por ejemplo riesgo de infección, es muy común en ambas dos. La interrupción del proceso familiar, muy común en ambas dos. Cuestiones que uno se imagina relacionadas con la complejidad de los pacientes y con el entorno, pero que son valiosas a la hora de describir cuáles son las necesidades, cuáles son estos diagnósticos de enfermería que definen y caracterizan a estos pacientes de terapia intensiva. Y los diagnósticos en amarillo, los marqué, son los diagnósticos de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, riesgo de infección, uno de los más comunes, riesgo de caída, se encuentra acá también. Estos son solamente, si no me equivoco, son los primeros 10, pero pueden ver también, hay términos como hipertermia o abdomen agudo, que los ven que están como en cursiva, y eso quiere decir que solamente se presentaron en una de las dos UTIs, y esto va al trabajo de comparación de las dos UTIs que realizaron ellos. Encontraron 54 outcomes, resultados de enfermería, el 11% de los 490 disponibles, es decir, usaron un subset muy pequeño, minoritario de toda la posibilidad que les brindaba NOC. Estos 54 se usaron al menos una vez. En total se usaron 2.397 veces, en promedio 24 por paciente. Como dato de color, comento, los siguientes 10 tuvieron una tasa de logro de más del 90%. Curación de heridas en primera intención, estado de dilución, nivel de fatiga, el 100% de tasa de logro. Es interesante la hora de medir estos resultados, medir el impacto del trabajo de enfermería, cómo esto nos logra ver, bueno, dónde son las áreas que enfermería está teniendo más éxito con los pacientes. Y finalmente también se encontraron 79 intervenciones únicas de enfermería, 14,3% de las 554 disponibles, nuevamente una cantidad minoritaria de lo que es todo el set de NIC que tenían disponibles, y se utilizaron 5.889 veces, lo más utilizado, casi 60 veces por paciente. Es decir, intervenciones, acciones, cosas que el enfermero desde su juicio clínico iba a hacer o hizo sobre el paciente para ayudar a mejorar algo que está alterado o a prevenir un riesgo. En cuanto a las intervenciones, no se encontró diferencia significativa con una P de 0,3 entre pacientes vivos y pacientes que hayan fallecido en la terapia. Pero esta diferencia sí se encontró entre el número de diagnósticos y el número de outcomes. Vemos la P para el número de diagnósticos 0,002 y para el número de outcomes 0,031. 26 diagnósticos se relacionaron significativamente con mortalidad o tiempo de internación. Ellos publican esta tabla 6 mostrando estos resultados, relacionando diagnósticos con mortalidad y tiempo de internación. Yo lo que quise destacar en amarillo los de riesgo y en rojo los reales. Vemos, por ejemplo, alteraciones de la mucosa oral, que uno piensa seguramente están relacionados, son pacientes de terapia intensiva, seguramente están relacionados con la asistencia respiratoria mecánica.
más días de asistencia respiratoria mecánica, generalmente trae problemas, trae peores cuadros, trae mayor cantidad de días de internación. Si, por ejemplo, en donde estaba presente este diagnóstico, el promedio de internación era de 13 días y en los que no era de 5,9. Una P muy significativa. Y después tenemos, por ejemplo, el riesgo de imbalance de fluidos, de volumen de fluidos. 11,9 promedios de internación para los que lo tenían presente, 81 veces. 3,9 para los que está ausente de diagnóstico. Y riesgo de glucosa inestable. Y en cuanto a los que se relacionaban con mortalidad, yo quería destacar algunos que nos hacen pensar en el agrado de los pacientes, nos permiten definir mejor la complejidad de estos pacientes de terapia. Riesgo de disminución de la función hepática, riesgo de inefectividad de la perfusión cerebral, inefectividad, ya no riesgo, inefectividad de la perfusión de tejido periférico, el riesgo de ojo seco. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo, 6 de 14 pacientes que tenían este diagnóstico presente fallecieron, mientras que solamente 8 de 86 que no lo tenían lo hicieron, ¿sí? Dando una P de 0,004, pudiendo llegar a esta relación estadísticamente significativa. Estas dos tablas que presenté yo son solamente una selección de varias tablas de resultados que tiene este trabajo. Como conclusiones podemos decir, sería simplista afirmar que mientras más diagnóstico de enfermería tenga un paciente, más enfermo está. Si es algo lógico y fácil y rápido de pensar, que decir, bueno, mientras más enfermo está un paciente, peor está, mayor es su tasa de mortalidad, mayores días va a estar internado, entonces va a tener más diagnósticos de enfermería. Pero el tipo de diagnóstico también juega un rol, ¿sí? No es lo mismo un diagnóstico de ansiedad que un diagnóstico de perfusión cerebral, por ejemplo. No terminan siendo lo mismo a la hora de describir la gravedad de un paciente, la complejidad clínica de un paciente. Y en ese marco, determinados diagnósticos pueden predecir mortalidad y tiempo de internación. Podemos caracterizar a estos pacientes de esta manera. La cantidad total de diagnósticos se relaciona con la carga de trabajo de enfermería. Más diagnósticos, más intervenciones, más trabajo de enfermería, ya que requiere un mayor número de intervenciones. Este número de diagnósticos, este caso fue solamente una terapia, pero si nosotros comparamos, pensando en ampliar otra línea de investigación, comparamos una terapia con un piso de internación general y vemos la cantidad y el tipo de diagnósticos relacionados en las intervenciones, podemos medir la necesidad de recursos de enfermería, cuántos pacientes puede atender una enfermera o enfermero en un piso de terapia o en un piso de internación, o incluso entre distintas terapias que sabemos que tienen distintos niveles de complejidad. Y que la enfermería es un componente autónomo de la atención sanitaria, enfatizando que los diagnósticos de enfermería pueden ser predictores independientes de resultados hospitalarios y costos. Es decir, utilizando la información generada y creada por enfermería para lo que es la gestión hospitalaria y la gestión sanitaria y el mejor cuidado de nuestros pacientes. Y por último, para terminar, voy a hacer un breve recorrido de lo que es la situación actual en el hospital italiano. Nosotros usamos un modelo que es adaptado de lo que es Virginia Henderson, ¿sí? Esto está adaptado al hospital italiano, no es exactamente igual, lo usamos para la valoración. Y después nosotros tenemos una adaptación de lo que es NANDA y NIC. No usamos NOP y tampoco usamos las terminologías tal cual como están presentadas, sino que se hizo en el momento de la implementación una adaptación de las mismas a las necesidades propias de enfermería del hospital. Esta implementación que se hizo en el 2014, a la hora de elegir etiquetas diagnósticas, en ese momento tenía disponibles 250 y se incorporó a la historia clínica 132, el 52% de las mismas. A la hora de incorporar las intervenciones no se incorporaron las NIC propiamente dichas, sino que se incorporaron las actividades que están incluidas en las NIC, que no son 500 y pico, sino que son más de 12.000. De esas se terminó eligiendo el 2,75% para incorporar a la historia, que fueron 336 y son las que hoy en día están incorporadas en la historia clínica del hospital. El año pasado se realizó una auditoría de historias clínicas en conjunto con el departamento de enfermería y se tomaron 60 historias, 75% de ellas de lo que era el Hospital Central y 25% de lo que es la sede de San Justo. Y se vio que se utilizaron, de todas las etiquetas diagnósticas, se utilizaron 42, es decir, un tercio, prácticamente un poquito menos, de la selección que ya había de lo que se había seleccionado en ANDA.
Es una realidad que quizá no todas están rápidamente seleccionables. Hay una jerarquización, algunas están desde un campo de otras para poder seleccionar. Seguramente si analizamos con más profundidad vamos a ver una variación entre quienes están en una y otra. Pero es importante a la hora de afinar cuáles son las etiquetas diagnósticas que se le muestran a los enfermeros que sean relevantes para el trabajo y sus diagnósticos. Y en promedio tenían 14,6 diagnósticos por paciente, un poco menor que el trabajo que habíamos visto del hospital de Trieste hace poco, pensando que esto es más general, representa a todo el hospital, mientras que el otro, en una terapia intensiva, podemos pensar por la complejidad de los pacientes que tuviera más diagnósticos. En cuanto a estas intervenciones y actividades, se utilizaron 153, prácticamente la mitad de las disponibles, habla que es una buena selección, seguramente de las intervenciones, que esta selección se refina todo el tiempo en realidad, de las intervenciones que se incorporan a la historia, y en un promedio de 25,1 intervenciones por paciente. Seguramente tendremos como objetivo mejorar la cantidad de intervenciones que se planifican y de las que se terminan registrando dentro de los pacientes como un área importante para mejorar la calidad de registro. Todo este trabajo se hizo para mejorar la calidad de registro dentro de lo que es la historia clínica electrónica, para evaluar cómo se está usando la implementación de terminología en este momento. Y es algo que se está trabajando estrechamente junto con el Departamento de Enfermería para mejorar todo el tiempo, para mejorar la calidad de registro y para obtener información de cómo cuidan nuestros enfermeros a sus pacientes. Yo elegí hacer acá, dentro de estas 60 historias clínicas, los diagnósticos más utilizados para ver un poco qué es lo que están viendo los enfermeros. Uno pensaría, a primera intención, pensar quizás fiebre, iba a ser dolor. El diagnóstico más común, pero terminó siendo ansiedad, hablando de cómo el enfermero se relaciona con esa esfera psicosocial del paciente. Conocimientos deficientes, ¿sí? A la hora de la necesidad del enfermero de educar al paciente en la patología que está atravesando, en la necesidad de recuperación posterior, en lo que es el proceso hospitalario. Distintos déficits del autocuidado, déficit en la eliminación, en la integridad cutánea, en la integridad tisular, clásicos, de alguna manera, para los que ven cómo se caracterizan a través de diagnósticos de enfermería los distintos pacientes propios de la actividad. Y por último, yo quería compartir una cita textual. Esta cita es del último trabajo que presentamos, el trabajo que se había realizado en Italia. Leyendo muchos trabajos, no solamente estos 4, sino otros también, para poder realizar este Ateneo, en todas las introducciones se hablaba muchas veces de lo mismo, ¿no? Presentando las terminologías y diciendo por qué esto es importante para nosotros, por qué esto es importante para la enfermería, por qué este es un área de conocimiento que tenemos que estudiar, que tenemos que explotar, que tenemos que hacer que crezca, que es mejor para la enfermería, que mejora la calidad de la enfermería. Y yo creo que esta cita lo resumía muy bien, que dice, aunque la atención brindada por la enfermería pueda tener un impacto dramático en la calidad de atención sanitaria y los resultados de los pacientes, las actividades de enfermería a menudo son invisibles debido a las prácticas en la documentación. Las enfermeras generalmente recopilan la información de manera dispersa y heterogénea, de modo que la documentación es inexacta e incoherente en general, mientras que la riqueza y la complejidad de la práctica de enfermería rara vez se captura. Esta riqueza y complejidad que hace de enfermería un área tan interesante también le da una mayor dificultad a la hora de tener estos desafíos, pero tiene muchísimo por ganar todavía por lo que son avances en la terminología, por lo que son mejores implementaciones en la terminología, y una vez que implementamos, es buena hora de decir, bueno, tenemos esta información, ¿qué podemos hacer con esto? ¿La podemos usar para cuidar? ¿La podemos usar para entender mejor a nuestros pacientes? ¿La podemos usar para gestionar mejor nuestros centros sanitarios? ¿La podemos hacer para crecer nuestro conocimiento dentro de la enfermería como disciplina y el conocimiento sanitario en general? Así que sin nada más, muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Les comento que el próximo Ateneo, el 508, a cargo de la licenciada también enfermera Liliana Giraldo, va a tratar sobre experiencias en la implementación de una pizarra electrónica en salas de internación de un hospital de alta complejidad. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.